Ahora la vida en el Espíritu, definición, es vivir a Cristo, es vivir con Cristo, es ser como Cristo, pero también es el reinado del Espíritu Santo en el creyente. Note usted que esta declaración de vida en el Espíritu no significa que usted se hace cristiano y todo le va bien y que todo se centra en usted. Ya soy cristiano, la posición del creyente y las bendiciones del creyente y todo del creyente, no. El tema no es el creyente, el tema es Cristo en el creyente. Es el control de Cristo, es el control del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esa es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu se entiende por el proceso de crecimiento y maduración de nuestra relación con Dios a través de vivir en el poder y la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos por favor a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Siempre voy a clarificar, a veces decimos primera de Corintios, y resulta que Corintios no le mandó la carta a Pablo, fue Pablo quien se la mandó a los Corintios. Y es bueno porque simplemente es un asunto de una mala expresión. Primera a los Corintios 6:18. Dice así la Escritura: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mire, la vida en el Espíritu empieza en que no es una vida humana donde el humano la controla. La vida en el Espíritu es una vida que ya no se pertenece a sí mismo, es una vida que ya le pertenece a Dios. Es una vida donde el cuerpo físico es el hábitat del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es un concepto ni es una energía, es una persona con mente, con voluntad y con emociones que mora dentro de mí y que empieza a regir, a tomar decisiones por mí. Entonces ya no soy llamado a hacer lo que yo antes hacía cuando andaba en mi mundo pasado, cuando estaba muerto en delitos y pecados. La vida en el Espíritu ya no le pertenece a usted en el control suyo, ya le pertenece a Dios en el control del Espíritu Santo. Entonces, vemos que el nuevo nacimiento, que es la vida en el Espíritu, es exactamente el modelo que Dios ha utilizado con nuestro nacimiento humano. Cuando un bebé nace, en primer lugar, no nace por voluntad del bebé. No fue el bebé quien dijo, háganme por favor. No, eso fue una decisión de papá y de mamá. El bebé ni siquiera estaba. Entonces, la vida en el Espíritu, usted nace de nuevo, no porque a usted se le ocurrió decir, olé, mira que yo quiero ser cristiano y voy a ser cristiano. A partir de este momento me declaro cristiano. Cuando eso sucede, pasarán algunos años y usted dirá, estoy decepcionado de los cristianos. Qué maluco es ser cristiano. Ya no soy cristiano. Cuando yo era cristiano, eso sucede cuando el nacimiento lo hace la misma persona. En pocas palabras, no hubo un nacimiento espiritual. Pero aquí es importante entender que ese nacimiento, como dice en Juan 1:12, no es hecho por carne ni por sangre, sino por voluntad de Dios. Significa que esa criatura, segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura nace. Y qué rico que usted pueda decir, cuando yo entendí la palabra de verdad, la justificación, la redención, la santificación, todo lo que implicó la obra de Cristo,
Yo nací de nuevo porque sentí que de verdad el Espíritu me convenció de mi pecado, le entregué mi vida al Señor y en ese instante usted nació de nuevo. Qué bueno que usted pueda tener la capacidad de anotar esa fecha del nacimiento espiritual, porque es que no se nacen varias veces. Usted nació solo una vez físicamente y no volvió a nacer físicamente. Uno a veces dice, uy, ese carro casi me mata, volví a nacer. Pero eso es una manera de decirlo. Uno nace solo una vez y espiritualmente es lo mismo. Pero cuando se nace, ¿se crece de inmediato? Claro que no. Toca darle pucheca al bebé. ¿Pero le vamos a dar tarro de leche clean y le vamos a dar frijoles? Claro que no. Es necesario que vaya creciendo y la mamá dice, ay, a este muchacho hay que este tarro rápido, que ya estoy cansada y es que ya está grandecito y ya es hora que empiece a comer otros ingredientes, y es el proceso de crecimiento. En la vida espiritual, ¿cuántos años tiene usted de vida cristiana? Ahora, su madurez, ¿en qué etapa debería de estar en este instante? Lleva meses de nacido de nuevo. Necesita aprender dónde están ubicados los libros de la Biblia. Se le perdona de todo. Acaba de nacer el muchacho. Pero lleva un año y todavía no sabe ubicarse en la Biblia. Ahí hay un problema. No sabe qué es un plato donde se come la comida. La Biblia es nuestro alimento. Lleva 2 años, 3 años, 4 años y todavía gatea, no anda. Se enoja porque no ve a la mamá cerquita y se pone a llorar. Eso lo hace un bebé. Una persona cristiana se enoja porque no la miraron. Se siente mal porque no le tuvieron en cuenta en eso y lo otro. Simplemente pregúntele la edad. ¿Cuánto lleva usted nacido de nuevo? No, que llevo 5 meses. Hay que ponerle atención, hay que cuidarme. No, llevo ya 30 años y a mí no me miran en la iglesia. Preocúpese. A sus 30 años debería estar en otra condición. Debe estar reproduciéndose, teniendo hijos y no llorando porque no le están poniendo cuidado. Ahora, ¿sobre qué base el cristiano debe tomar decisiones para su vida? Él va creciendo, se va desarrollando, los proyectos de vida, las metas que tiene. Pregúntese ahora, ¿sobre qué base soy cristiano? Nací de nuevo. Ahora, ¿esto qué? ¿Cómo me dirijo ahora? Bien, vamos a recordar algo. En Génesis, Dios dio libre albedrío, en perfección. Adán y Eva, Dios los creó y les dijo, ustedes van a tener autodeterminación para elegir entre el bien y el mal. Ustedes son perfectos a imagen y semejanza mía. Ustedes saben tomar decisiones. El día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Es responsabilidad suya, Adán. Así que en esa libertad Dios les manifestó ese amor para que ellos elijan. Pero cuando eligieron contrario a Dios y pecaron contra Dios, el hombre ya no pudo decidir más sobre Dios. La voluntad la perdió, se la entregó a Satanás, se vendió al pecado. Y a partir de ese momento, de Génesis 3 en adelante, estoy recordando lo que vimos, ya el hombre está muerto y no puede decidir sobre Dios. Su libre albedrío con respecto a Dios lo ha perdido. Pero ahora hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en la palabra de Dios. ¿Sobre qué base tomamos decisiones? Todavía estamos muertos en delitos y pecados. Mi papá todavía es Satanás, el diablo. ¿El pecado reina sobre mí todavía? No, la palabra de Dios dice que no y vamos a verlo ahora. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hace el cristiano para tomar decisiones con respecto a Dios? Ya soy cristiano. Ahora yo ya puedo elegir porque volví a adquirir el libre albedrío.
Ahora yo ya tengo la autodeterminación de elegir entre el bien y el mal porque yo ya soy cristiano. No, no es una decisión suya. Recordemos, usted ya no puede hacer con su cuerpo lo que quiera, porque ahora su cuerpo es templo del Espíritu Santo, le pertenece al Espíritu Santo. Con respecto a la voluntad, ahora su voluntad, antes era la voluntad del pecado, y conforme al príncipe de este mundo usted obraba. Ahora vamos a ver la guía del creyente en sus decisiones. Este semáforo ya no tiene un árbol que representaba la autodeterminación de elegir en Génesis. Ahora tiene atrás de él la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sobre esa base, y en esa base está nuestro semáforo. Ya las decisiones no dependen del cristiano, ni del libre albedrío, porque ahora el cristiano está en Cristo. El Padre ve a Cristo y lo ve a usted. Lo ve a usted, pero tiene que ver a Cristo para poderlo ver a usted, porque lo ve a usted, me ve a mí, morimos. Es por Cristo quien yo vivo en presencia del Padre. Ahora, la guía del creyente en sus decisiones está en tres áreas. Primera, la palabra de verdad es la norma de vida. Las decisiones que debemos de tomar deben de estar en base a la palabra de verdad. Vamos, por favor. Dios, en primer lugar, en Génesis, capítulo 2, Dios le había entregado a Adán su palabra. Adán, de todo árbol puede comer. Escúcheme lo que le digo. De ese árbol no comerás. No le habló de Satanás. No le advirtió: cuidado, Adancito, por ahí hay un enemigo. No se lo advirtió. No le dijo que dependiera de otras cosas. Dios no necesita convencernos a través de otros medios. Es suficiente su palabra. Él lo eligió para él ser su Dios, y lo que él establece es también su misma palabra. Verso 4 de Deuteronomio 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, estas palabras. Encontramos más adelante a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en las dispensaciones de Dios entra la iglesia y rige el mismo principio. Y ese mismo principio lo encontramos en tantos apartes. Uno de esos de tantos, voy a leerlo, Hebreos capítulo 4, versículo 12, muy conocido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
Eso significa que la palabra de verdad es la norma de vida porque ella es viva. Y está dada para vivos, no para muertos. La palabra de Dios ilumina por el Espíritu Santo al creyente y es eficaz, es viva, porque se ejecuta sobre realidades, porque se cumple conforme a la voluntad, porque no es una máquina, no es un robot hablando, no es un loro repetitivo. Cuando habla, se ejecutan cosas, porque es una palabra de la única persona sobre todas las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eficaz es porque se necesita, porque tiene un propósito, porque es ejecutable y porque se cumple conforme a. Es lo que usted necesita, es lo que yo necesito. Y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no ha de ser manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa palabra bendice y salva, pero esa palabra también condenará, y esa palabra también traerá consecuencias cuando hay desobediencia a ella. Por eso esa palabra debe ser la conducta de vida del creyente. Tenemos en el Antiguo Testamento el tabernáculo que tenía el lavacro, el lugar, una fuente donde los sacerdotes se limpiaban después de los sacrificios, y ese lavacro representa la palabra que limpia, la palabra que limpia, la palabra que purifica. Encontramos que esa misma palabra también dio vida, que esa palabra fuimos renacidos por esa palabra, conforme a 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por la palabra de Dios, es por la palabra de Cristo que dijo a Lázaro después de 4 días de muerto que estaba podrido, putrefacto en su cuerpo, y esa palabra de poder le dice: levántate, sal de allí. Y se levanta, y nosotros estábamos muertos y vino esa palabra y nos dio vida, nos vivificó. Ahora esa palabra es nuestra conducta. Hay muchos pasajes más, por tiempo los ahorramos. Con Timoteo se le expresa que tiene que estar atento. Este es el último pasaje que vamos a ver, 2 Timoteo capítulo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esa escritura es inspirada, pero es útil para enseñar, para redarguir, que es convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No es la palabra suya la que cuenta aquí como cristiano. Su palabra ante la palabra de Dios es nada. Por eso dice la Escritura en Colosenses que la palabra de Dios tiene que abundar en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si estoy lleno de la palabra de Dios, eso es lo que va a causar. Entonces, ¿cómo va a regir su vida? Usted se pregunta, ¿cómo tomo decisiones? Hermano, necesito conocer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo: si ustedes quieren buscar la voluntad, entonces busquen en las Escrituras, que ahí está la voluntad. El que quiera hacer la voluntad de Dios debe entender que lo que yo hablo no es por mi propia cuenta, sino por la palabra de aquel que me envió. La voluntad de Dios
Y la voluntad en la cual yo necesito saber para tomar una decisión no se consigue en razonamientos. No se consigue buscando la pitonisa para que me diga el futuro. No se consigue yendo a un grupo para que me den profecía y me digan cómo me va a ir el próximo año o este año. Es la palabra viva y eficaz a la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que Cristo, el lucero resplandeciente, amanezca, resplandezca, venga. La guía del creyente en sus decisiones debe estar fundamentada en la palabra de verdad, pero también en el Espíritu Santo. Es nuestro otro color de semáforo, el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Vamos por favor a 1 de Juan. Allí vamos a encontrar solo algunas partes de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice en el capítulo 4, verso 13: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, permanecer en Él es saber que tenemos el sello del Espíritu Santo. Es un sello imborrable, inalterable. Uno no le puede quitar la salvación a las personas porque se portaron mal, a los cristianos. Ese se está portando mal, yo no creo que ese sea cristiano. Ojo, hay dudas terribles en la conducta de los santos creyentes. Pero como el nuevo nacimiento no es por obra humana, ni porque un pastor dijo pase adelante, yo le hago hijo de Dios, hoy me gané 100 almas para Cristo. No, usted no se gana nada. Cristo las gana en la cruz del Calvario y el Espíritu es el que convence. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al Padre si no es por el Hijo, y nadie va al Hijo si no es por el Padre. Pero cuando el Espíritu Santo sella, es obra del Espíritu. Un creyente puede cometer los pecados sabidos y por haber, pero nunca va a cometer un pecado contra el Espíritu, porque el Espíritu no lo va a permitir, porque Él mora dentro de él. Considero en mi posición doctrinal que los verdaderos cristianos no pueden ser apóstatas. Un apóstata es alguien que estuvo como espectador del reino, pero no era parte del reino. Ese era uno de nosotros, pero ahora está como un testigo de Jehová tocando puerta en puerta y hablando de los 144,000, una cantidad de cosas. Un momento, espere que el Espíritu Santo le va a sacar de ahí. Si ese es hijo de Dios, él sale de ahí, sale porque sale, o lo corta y se lo lleva. Así es. Pero que decimos que los cristianos están como apóstatas y vamos a tener cristianos en el infierno. No hay un solo hijo de Dios destinado con un sello de Dios en el infierno. Vana sería la cruz de Cristo. Entonces aquí tenemos que el poder del Espíritu Santo es tal en la vida del creyente que es la autenticidad de Él. Pero también se nos dice en el capítulo 1 de 1 de Juan: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Un verdadero cristiano tiene al Espíritu Santo y Él nunca se va hasta que venga Cristo o lo lleve a su presencia. Pero el verdadero cristiano es compatible con la palabra de Dios. Un verdadero cristiano no puede decir: oiga, yo leo la Biblia y nunca entiendo nada, jamás. Ay,
quisiera yo disfrutar de lo que todos los otros hermanos en la fe disfrutan? Yo no he podido disfrutar de las cosas. Dicen que Dios les hace cosas maravillosas. Ay, tan rico, mientras que Dios está como bravo conmigo. Hermanos, yo voy a ir a tal reunión porque dicen que va a ir el ungido. Uy, eso es un ungido, tiene palabra. Y el mundo utiliza el término ungido como el apartado, el único, el especial. Los cristianos, nosotros pobrecitos, pero ahí viene el ungido. Falso. Todos los verdaderos cristianos somos ungidos. No hay un solo cristiano que no esté ungido, a no ser que no lo sea. A veces abusamos del versículo, no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Entonces el cristiano dice, no tengo necesidad que nadie me enseñe. Por lo tanto, a mí no me importa lo que piense aquel, lo que piense aquel, a mí me importa lo que yo leo aquí, lo que yo entiendo aquí. Ojo, que también los cristianos que tienen el Espíritu Santo pueden errar en la interpretación bíblica y podemos cometer errores. Y el Espíritu lo primero que hace es mostrarnos el orgullo y la necesidad de conocer a Dios. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros no va a permitir que los demonios entren en la vida del cristiano. Donde está la luz no pueden haber tinieblas. Entonces, en el capítulo 5 de Primera de Juan, verso 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Verso 19: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero también, verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, y ese practica el pecado no significa que no peque, significa que no se complace en el pecado, que no tiene una vida permanente de pecado sin conciencia contra Dios. No, el creyente cuando peca, el Espíritu Santo se entristece y él se siente mal. Un inconverso no se siente mal cuando peca, para él es normal. Entonces, él no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Miren, yo necesito saber si soy hijo o no soy hijo, porque mucho creyente verdadero está viviendo en una vida de ruina, porque no conoce la palabra de Dios, no conoce las garantías que Dios le está dando, pero sí conoce todas las artimañas del mundo y todo el razonamiento del mundo, y se lee todos los libros habidos y por haber, y se mete en el internet y se alimenta de miles de cosas, pero menos de la palabra de Dios, y termina confundido. Hay cristianos que creen que pierden su salvación. Lo más interesante es que cuando mueran se van a encontrar con los brazos del Padre Celestial, con los brazos de Cristo abrazándole, y él decía, y yo no me iba para el infierno, y el Señor dice, por donde pasó mi sangre nada queda, y usted fue sellado por mi poder porque usted creyó en mí. Esa será la sorpresa. Pero la otra sorpresa para muchos que creían que eran hijos de Dios porque asistían a una iglesia, porque cumplían con una cantidad de requisitos, pero cuando mueran, lejos del reino celestial, porque nunca conocieron a Jesucristo, porque su palabra nunca penetró en sus vidas para convencerles de su pecado. Sorpresas grandes dará aquel momento. Si usted muere hoy, ¿a dónde cree que va? Es necesario. Colombia tiene algo, un librito que todo colombiano tiene que saber. ¿Cómo se llama ese librito? La Constitución Nacional, donde están los derechos, las responsabilidades y los deberes. La palabra de Dios para el cristiano
es la que nos dice: yo tengo que primero ser ciudadano del reino para poder pedir y exigir y demandar. El Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, su vida no puede ser una vida de bendición, porque ¿qué bendición va a tener si no la tiene? Dios no está. Hay mucha confusión, porque hay mucha religiosidad. Preocúpese por eso, porque si su cédula de ciudadanía celestial es falsa, se va para el infierno, por muchos años que haya servido, por mucho pastor que sea, misionero, lo que sea. Si usted tiene una identificación falsa en el Espíritu, usted se va para el infierno. No es a la manera suya, es a la manera de Dios. A Dios le costó su Hijo y todo lo hizo en favor nuestro. La guía del creyente en sus decisiones está en el verdadero amor. La palabra de Dios tiene que ver con la norma de vida. El Espíritu Santo tiene que ver con el poder de Dios en usted. Y el verdadero amor no tiene que ver con el amor con el que usted amó antes. No tiene que ver con el amor de Hollywood. No tiene que ver con el amor de la sociedad. No tiene que ver con el amor de Franco De Vita, de Luis Miguel, de los cantantes, de las novelas. Ese no es el amor del que estamos hablando acá. Entonces, el Espíritu Santo da poder, pero el verdadero amor nos habla de las motivaciones. Las decisiones que estamos tomando tienen que estar en base a la palabra de Dios, tienen que estar en base al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a ser iluminados con esa palabra que tenemos arriba allí. Y tiene que ver con el verdadero amor. Si yo estudio solo la Biblia, pero sin el amor, no tiene sentido. Si yo estudio solo el amor, pero sin la palabra de verdad, no tiene sentido. Hay personas que quieren encontrar una iglesia de solo amor, 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 amor y amor. ¿Y la palabra dónde está? Hay personas hoy en día, grupos, que solo están hablando de que alguien dijo hace tiempo que lo escuché: esta es la era del Espíritu Santo, no más teología. ¿Qué dijo? No más palabra de Dios, solo el Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu sin la palabra de Dios? Nada. Son inseparables. Es una triunidad de Dios, su palabra, su Espíritu y su amor. Volvemos nuevamente a 1 de Juan capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Significa que el amor no es suyo, no le pertenece. Estamos hablando de un amor que no tiene que ver con el tipo de amor que usted aprendió, le enseñaron o cree que es. Es un amor de Dios. Tenemos que saber cuál es el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero el que ama conforme al amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La traducción del original: porque amor Dios es. Significa que Dios es la esencia del amor. Cuando estamos hablando del verdadero amor, estamos hablando de Dios mismo en sus decisiones. Cuando estamos hablando del amor, entonces se viene primera carta a los Corintios capítulo 13. Ah, qué magistrales. Vamos por un segundo a primera a los Corintios. Y allí en la carta a los Corintios se nos enseña que Pablo dice: yo les voy a enseñar un camino más excelente. Primera a los Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hipotéticamente lo dice Pablo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe.
Si tuviere profecía, entendiese todos los misterios, toda ciencia, toda teología, la Biblia me la conozco de Génesis hasta Apocalipsis, y si tuviere toda la fe, porque nadie me gana con la fe que tengo, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es que los demás hagan lo que yo quiero. No. El amor es que yo no sufra. No. Que no me decepcionen. No. El amor es sufrido. Es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Miren, algunos creen que esta es la definición del amor. No es la definición del amor. Estas son cualidades del amor. Podemos ver unas características del amor. Pero el amor es Dios. Y Dios es más de lo que está expresado aquí. Esta no es la definición de amor. Realmente, 1 Corintios 13 no es el poema que canta José Luis Perales, que lo sacó de ahí. Realmente 1 Corintios 13 es la personificación, la encarnación de Cristo. El camino más excelente es Cristo en el capítulo 13. Se refiere a Cristo, porque Él encarnó, Él personificó el sufrimiento, el dolor, Él personificó todo lo que tenemos allí. No es un poema, felices mandándolo entre novios. Cuando lo estamos mandando, estamos diciendo que Cristo está ahí metido y que ese es el camino excelente y que ese nunca se acaba. La fe sí se acaba. Habrá momentos donde yo ya no necesito fe, tendré a Cristo cara a cara, tendré a Dios allí en la gloria celestial, aunque no lo vea cara a cara, pero lo tendré ahí. No necesito fe. Tampoco necesito la Biblia, la palabra de Dios como Biblia, como libro, tampoco lo necesitaré. Pero el amor nunca deja de ser, porque tiene que ver con una persona, y tiene que ver con la persona de Cristo, tiene que ver con la persona del Padre, y tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, la guía del creyente en sus decisiones está con el amor. Pero usted dice, ¿y eso cómo puedo yo? ¿Qué hago yo con ese supremo amor? Eso está tan grande que me aplasta. No, pues si mi vida cristiana depende de este tipo de amor, ya perdí la salvación, porque ¿quién ama de esa manera? Vamos por favor a Romanos capítulo 5. Dice la Escritura, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Noten al Espíritu Santo ahí interviniendo nuevamente. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, el amor, ese amor de Dios, todo lo que implica, porque Dios amor, porque amor Dios es, significa que ese amor está en los verdaderos cristianos. Vamos a ver más adelante, porque usted podría decir, caramba, y entonces yo cómo me doy cuenta que tengo el amor de Dios. Vamos a verlo cuando veamos el fruto del Espíritu. Amados, la Escritura nos llama amados, porque eso somos. Si usted no es amado y vive un desamor, posiblemente usted no ha entendido el Evangelio, o posiblemente usted es un hijo de Dios, pero es el hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, pero vive como mendigo.
porque no conoce sus beneficios, sus privilegios. Necesitamos reevaluar el tipo de vida espiritual que estoy llevando. Las decisiones que usted está tomando, ¿sobre qué base están? ¿Su vida se rige a través de la Escritura? ¿Se rige a través del Espíritu Santo, guiándole, orientándole? Dice la Escritura que el Espíritu, ahí mismo en Romanos capítulo 5, capítulo 8, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero que el Espíritu Santo habla por nosotros ante el Padre para buscar la voluntad de Dios. Necesito al Espíritu Santo. ¿Por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué a veces hasta deseos de no querer seguir más en este mundo? Que el Señor venga y me lleve rápido. ¡Ay, qué mundo tan aburrido es este! ¿Por qué una vida en mediocridad? ¿Por qué tan dependientes de la vida de otros? Preocupados por lo que otros hacen o dejan de hacer, porque mi vida es insatisfecha. Entonces ahora me preocupa más si a otro le va bien o le va mal, para reírme o para gozarme. Una vida desocupada, una vida sin propósito, es una vida con necedad, inoficiosa, que pasa el tiempo y vemos pasar las oportunidades y quedamos solos. No es lo que el Señor quiere.